Chicos, buenos días tengan todos ustedes. Quise hacer este video para regalarles a ustedes desde mi función docente una especie de resumen de lo que significó ver este curso de problemáticas colombianas contemporáneas, que les puede servir como material para que ustedes en sus casas, ya en su tiempo o en otras futuras materias tengan un insumo de calidad de lo que logramos trabajar durante este semestre, que no fue fácil, que pasó por muchas variables, que tuvo muchas dificultades, que nos tocó reinventarnos muchas cosas en el camino, pero que es vital que lo hagamos. En un primer momento, quiero que ustedes tengan como base lo que significa Colombia. Entonces nos vamos a devolver a 1492, que es la fecha que los historiadores nos dan del descubrimiento de América. Pero ¿qué estaba pasando en el mundo? Porque nosotros no nos podemos lanzar a hacer una verificación de los problemas colombianos con lo que nosotros escasamente vemos en las noticias. Primero, sería irresponsable. Segundo, carecería de una información veraz. Y tercero, pues no es lo más sensato. Entonces, epistemológicamente, es decir, yendo al origen de las cosas, nos vamos a devolver. Para el año de 1490, empecemos más o menos colocando una cifra, ¿qué está pasando en España, sobre todo, y en el resto de Europa? Están pasando que los países están llegando a un modelo de invasión de territorios en diferentes partes del mundo, muy especialmente hacia lo que nosotros conocemos Asia y África. África era el enfoque más grande que había no lo llamemos tanto invasión, llamémoslo colonización, de llevar y hacerse poseedores de esos territorios para las grandes monarquías. Ese término potencia es más moderno. Empiezan entonces, sabemos que Inglaterra ya había desplegado sus batallones y sus fuerzas hacia el sur de África y otras potencias como Bélgica, Holanda, Italia, los mismos pueblos germanos, Francia, tenían territorios hacia el sur, es decir, hacia el continente africano. Pero es de suma importancia que tomemos como base todo el ejercicio que se ha venido haciendo de colonización para poder decir, el mundo se estaba apoderando de los que más, parece redundante, poder tenían. Entonces había una especie de sometimiento a los grandes potenciales. Ocurre entonces que no se conocía el continente americano. Recuerden lo que yo les decía, ellos cuando llegaban en Portugal hacia ya donde se acaba el continente, la parte más extrema donde empieza el mar, hay una ciudad que se llama Finisterra, que precisamente es eso, el fin de la tierra. Y ellos observaban hacia el horizonte y observaban un fenómeno que es físico, que a su vez ya había empezado a generar en algunos filósofos alguna reflexión. Luego va a llegar la teoría de Copérnico, luego va a llegar Giordano Bruno, el italiano, y otros Galilei, afirman que entonces ante ese fenómeno de que en el horizonte los barcos se hunden y el sol pareciera que se lo tragara el horizonte al atardecer, es que la Tierra no puede ser plana. Entonces ya comienzan una especie de hipótesis de que la Tierra no puede ser plana. Además de que hay momentos de migración de aves que vienen de allá. Entonces dicen, si vienen del fin de la Tierra hacia acá, es imposible que digamos que no hay tierras.
Colón se lanza entonces, es una expedición, ya en la parte histórica pues la podrán encontrar en otros libros. Colón, ya esos detalles de que le dijeron que sí, luego que no, todas esas cosas las encontraremos mucho más adelante, pero el caso es que Colón se lanza y encuentra nuevas tierras. A esas nuevas tierras las va a llamar América. Y cuando él llega a América, él va a posesionarse en el territorio americano y se va a posesionar, sí, de una manera violenta. Tuvo que haber habido violencia, tanto de quien llega como del que está. Recuerden que ya América tenía pobladores que habían migrado por el norte de Asia y otros que habían migrado por el sur en una especie de barcos que habían sido enviados o que habían zarpado de los pueblos africanos y que algún día llegaron a tierra firme y no se devolvieron. Llega entonces España, se encuentra con América, pero hay un choque de culturas. Vangelis ya después lo va a decir en una de sus obras más célebres, La Conquista del Paraíso, que hay un choque de culturas y es interesante, enfocadas en dos cosas muy importantes: el idioma y la religión. Entonces, ¿qué hacen los españoles? Nos colonizan, nos meten en el cuento de la civilización a partir de 1492 con base en esas dos herramientas, el idioma español, ¿sí? Y la religión católica. Entonces empieza la colonización y va a empezar todo el tiempo que nosotros llamamos colonia. Dentro de todo el tiempo que llamamos colonia, se crearon varios lugares muy importantes, Quito, Santa Fe de Bogotá, importantísimo Lima, hacia Panamá, por allá por el Darién, hubo una especie de todo eso, Cartagena, evidentemente, que fueron lugares que empezaron a crear su cultura a partir de la cultura española, o sea, la construcción, la arquitectura, la familia, la economía, la política, todo basado en lo que extraíamos de la corona española. Aparecen entonces restricciones a la formación, no podían estudiar todos. ¿Quiénes podían estudiar? Los que habían adquirido un derecho y era que tenían de alguna manera una ligación con la corona española, pero con la corona no tanto con la jerarquía, sino con la raza. Muchos de los españoles que emigraron a Colombia, a América, que fueron enviados desde la corona para estar en América, mezclaron su sangre. Eso es una realidad eminente que nosotros no la podemos negar. Entonces ellos vinieron, españoles que tuvieron a esclavas, empiezan no necesariamente esclavas, sino ya personas que les empezó a dar un poco de categoría, empiezan a crear ese tipo de relación y van a ser, por ejemplo, el criollo, que era una especie de ciudadano que compartía sangre española, pero a la vez sangre colombiana. Dentro de ellos hay un personaje muy importante que nosotros vamos a recordar en la historia que vimos, y es a Simón Bolívar. Simón Bolívar entonces tiene la oportunidad de ir a Europa, tiene la oportunidad de formarse, pero ¿qué es lo que yo les decía y yo compartía como maestro esto y lo compartió con varios? Los españoles cometieron quizá un error, y es formaron a uno que fue quien después se les revoluciona, pero ellos no lo forman con la intención de decir, venga, que le vamos a dar toda la formación para que usted esté en contra de nosotros. Eso es ilógico, pero ellos lo hacen. Él sale, él conoce culturas, conoce la cultura francesa, importantísimo, el aguerrido francés, conoce a los germanos, se da cuenta cómo está funcionando Europa, se da cuenta militarmente el mundo, cómo va. Y entonces cuando él llega nuevamente a América, él descubre que la opresión del pueblo español sobre sus hermanos americanos es algo irreal, y él empieza un proceso que nosotros vamos a llamar en la historia independencia, que se comienza desde 1810, que se finaliza en 1819 formalmente, que ya no hay más españoles, que van a regresar a España, que ya Colombia empieza. Pero viene otra etapa, entonces ahí empieza y se acaba la colonia y viene todo el proceso de independencia, y ya nos manejamos solos, ya nosotros estamos separados de una corona,
vamos a gobernarnos. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no sabemos gobernarnos. Nosotros no tenemos experiencia de gobierno. Los pueblos ancestrales tenían unos gobiernos. Estoy hablando de los incas, estoy hablando de los aztecas, estoy hablando de los mayas. Ellos tenían un proceso de gobierno, pero nosotros tenemos un proceso de gobierno que no lo sabemos hacer. Lo que sabemos es ver al otro que oprime, pero que oprime desde lejos. Yo al rey no lo veo, yo veo es un virrey. Entonces, esa relación hace que los primeros años de independencia sean totalmente difíciles. O sea, ¿cómo nos gobernamos? Nos gobernamos desde un solo punto, los centralistas, que decían, gobernémonos desde Santa Fe, Bogotá, para todo el país. No, había otros que decían, no, no es tan viable. Hay unos líderes en cada región, entonces volvámonos federalistas, hagámoslo desde diferentes regiones, entonces federalismo, centralismo, y empieza una pugna por esa lucha del gobierno. Ya no hay un líder que diga, yo quiero liderar a Colombia. Yo pienso que ese es el boom de los problemas. El boom de los problemas colombianos contemporáneos nace ese 1819, o sea, 1819 nos están entregando, porque digámoslo así, o lo estamos recuperando, un Estado, un gobierno que es propio de nosotros los colombianos, pero ¿para quién? O sea, ¿quién lo va a mandar? ¿Quién lo va a dirigir? Todos quieren mandar, ¿sí? Aquí aparece una figura tácitamente, es decir, como que no se visualizó ni se puso un letrero, pero todos lo pudimos ver, que es muy maquiavélico. Entonces, unos están para gobernar y otros están para ser gobernados, están acostumbrados, llevan 500 años más contados de opresión, de donde otros me mandan, donde yo hago lo que el otro diga, pero entonces van a venir ese problema de cómo nos vamos a gobernar. Entonces está Bolívar por un lado, está Santander por el otro. Entonces empiezan a surgir un montón de personajes importantísimos en la historia de Colombia, pero con un interés y una ansia de poder. Por eso yo cito a Maquiavelo en este momento, una ansia de poder, una ansia de gobernar. Ya soy yo el que tengo, ya es el poder, ya es lo que tengo. Ahora no estamos contando a Colombia, estamos contando a lo que hoy es Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. O sea, el territorio no era lo que hoy tenemos, era una cosa mucho más amplia. Y viendo todo eso, viendo que en Europa se manejan ese tipo de relaciones geopolíticas, el ansia de poder es increíble. Colombia empieza de cero a gobernarse. Entonces, ese es el primer error. Colombia empieza de cero, no hay un proceso ya no hay imperialismo de un rey que ordena y yo obedezco, sino que tenemos que empezar a jugar con figuras más democráticas. Entonces son figuras que me traigo de Europa, donde hay democracia. Listo, yo te gobierno, pero es que tú participas del gobierno, ya no es que yo mando y tú copias. Entonces, eso generó en América Latina muchos cambios, demasiados cambios. Generó guerras civiles en los países. Muchos países tuvieron en este periodo entre 1819 y hoy hubo muchas guerras civiles. Hubo muchas dictaduras, hoy también las hay, pero en su momento las hubo, personajes que dijeron, no venga, yo voy a coger mi país y lo voy a centrar y me voy a cerrar aquí. Hubo guerras y conflictos entre países. En la historia cuenta, por ejemplo, Colombia tuvo un conflicto con el Perú y otros tantos, diferente al que hoy vemos entre Colombia y Venezuela, pero hubo conflictos. La separación de estos terrenos, de lo que hoy llamamos fronteras, no fue fácil. Eso tuvo que haber habido convenios, tuvo que haber habido guerras y muchas otras cosas. Panamá, recuerden que era de Colombia hasta 1903, donde en una estrategia geopolítica de los Estados Unidos, listo, yo quiero apoyar, yo quiero hacer un canal. El presidente de turno se opuso, entonces Estados Unidos apoya a Panamá para que a Panamá se independice con la promesa de un canal, de un sistema económico diferente. Y están en su momento, y ustedes lo pueden investigar, no estoy faltando a la verdad en ningún momento. Antioquia también ha buscado, nuestro departamento ha buscado generarse una independencia total, es decir, un país aparte. Antioquia Federal creo que es el proyecto que por muchos años, desde que yo me conozco como estudiante y ahora como maestro, he escuchado ese cuento.
Antioquia Federal, somos capaces, somos guapos, aquí podemos, todo podemos, y hacer un país distinto de Colombia. Todo eso son cosas que ocurrieron en 200 años. En 200 años empezaron a crear culturas. Aunque vengo hablándoles de dificultades a nivel político, también hay favores, o sea, cosas que favorecieron. Se impregnó, uno en estos momentos ver, muchachos, por ejemplo, la cultura mexicana, cómo cogió sus ancestros y creó una cultura, la cultura que aparte, que sale a partir de este rito mortorio y todo eso tan interesante, mitológico y todo que crean los mexicanos, por ejemplo la cultura gaucha, todos estos argentinos, aparte de la música, la creación del tango, la samba, todo el mambo, toda esta cultura, Cuba, un país interesantísimo que también ha enfocado mucho su cultura, el Perú, sí, me quedaría aquí pues corto de decirles el nivel cultural que ellos solos lograron crear. Líderes, tuvieron líderes a través de eso. Pero regresemos a Colombia. Políticamente, Colombia se genera en una división de dos bandos. El uno, al que por historia vamos a llamar de color azul conservador, estaba la iglesia, estaban los terratenientes, los dueños de las tierras, estaban los de alto poder, era un grupo más elitista, más clase, estos se podían formar, tenían más estrategia, pero estaba el de abajo, a mí esa palabra pobre no me entra, entonces estaban los de abajo, que era el equipo rojo, los liberales, donde surge el proletariado, el asalariado, el señor de campo, el campesino, el obrero, cuando se empiezan a crear las grandes ciudades ya como ciudades, porque ya había, pues aquí habían territorios, pero ya como grandes ciudades empiezan a surgir empresas, las primeras manufacturas que se generan en Colombia, unas venidas de exterior, otras aquí mismo, pero ese obrero que se ganaba un salario mínimo, ese que escasamente mantenía a su familia, pero para sobresalir, pues y ya comprarse una finca, una casa y todo eso, y le costaba. Esos de abajo estaban contra estos de arriba, digámoslo así, literalmente, pues como metafóricamente hablando, estaban así. Comienzan una lucha bipartista que en Colombia generó muerte, que en Colombia generó tristeza, generó rabia, generó muchas cosas, ¿sí? Todo, en los momentos de guerra, Colombia, mientras el mundo estaba en guerra, Colombia estaba en una depresión económica, bregando a salir adelante, haciendo esfuerzos. Muchachos, hoy estamos hablando de proyectos, de procesos, perdón, y de problemas como la corrupción. La corrupción no salió ahora, la corrupción ha estado toda la vida. Cuando se han comprado campañas políticas, yo les conté en todo el semestre, por ejemplo, la historia de cómo nace el movimiento 19 de abril, que fue ante unas elecciones que fueron saboteadas con intereses de cualquiera de los dos bandos. Entonces, esa lucha de bandos que por allá tuvieron su boom, digámoslo así, el estallido, que fue ese 9 de abril de 1948, en el momento en que ocurre el Bogotazo, la muerte de Gaitán, se empieza a calentar más la relación. O sea, esto no era una relación de estos mandan y estos obedecen, no, estos que están abajo quieren el poder. Hubo la dictadura de Pinilla, que no fue una cosa muy macabra. Hubo el Frente Nacional, donde llegaron a un momento donde dijeron, listo, uno sí, un año este, otro año este, otro año este, y hacían este ejercicio para llegar a lo que hoy hay, la cultura política que hay hoy. Bandos, unos gobiernan, ganan como sea, no voy a juzgarlo, no es ni ético ni nada, ganan, tienen sus estrategias, ganan, pero los otros lo que buscan es no dejarlos gobernar. Esa es la política que hay en Colombia. O sea, el que pierde busca que éste se equivoque para atacar. Y esto es un tiri y acoja, tiri y coja. Esa es la política colombiana de hoy. ¿Listo? Pero, enfocado en lo que nosotros veíamos, hay muchas otras cosas. Colombia se centró en un modelo liberal totalmente, pero liberal a nivel económico, un modelo donde es libre
el sector privado, muy capitalista, nosotros muy enfocados, hemos recibido ayudas de los Estados Unidos mucho tiempo, de una manera visual, de una manera que lo conoce todo el mundo lo ha visto, como Colombia ha recibido en su momento el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, cómodamente, ¿qué tenemos nosotros? Un modelo capitalista que ha llevado a que unos suban, otros bajen, que ha llevado a que unos estén en muy buenas condiciones, otros no. Entonces, esa diferencia económica ha generado la violencia más grande que ustedes puedan ver en este país. Somos un país en biodiversidad increíble que permite de muchas maneras, por ejemplo, el ejercicio de lo que vimos en clase, que fue todo el proceso de la guerrilla, que son grupos armados en contra del sistema político. Viene el proceso del narcotráfico. Latinoamérica empieza, porque no solamente es Colombia. Colombia tuvo muchos personajes. A mi consideración, yo quiero ser muy responsable de lo que voy a decir. Yo pienso que es que a los colombianos se les ha hecho mucha publicidad, pero hay narcotráfico en todas partes, y en Latinoamérica sí que lo hay. Entonces, todos esos procesos han hecho que los de abajo, que son los que yo pienso que son el objeto de nuestra reflexión en estos problemas colombianos, que son el objeto de trabajo más viable, más visible de un gestor en gestión comunitaria, un tecnólogo en gestión comunitaria, es eso, o sea, es el de abajo, es el que necesita, es el que quiere que lo oigan, es el que tiene que abrir la voz, es el que tiene que salir a decir, venga, mírennos. O sea, entonces por eso Colombia está en este momento, y ahora en pandemia, muchachos, ustedes han visto cómo se ha disparado de una manera increíble el proceso de mirar al de abajo sufrir. Entonces los trapos rojos, entonces llevamos un buen rato y nos demoraremos otro buen rato discutiendo sobre el día sin IVA. Se podía, no se podía, culpa del gobierno, culpa del que fue, culpa del que no fue, muy barato, no está barato, le rebajaron, no le rebajaron, se están contagiando aquí, se están contagiando allí, cuídate. ¿Qué estamos visualizando? Estamos en una especie de puesta en común de los problemas que tenemos en Colombia. Tenemos problemas en este momento, los visibles de noticiero. Yo pienso que los problemas colombianos los podríamos dividir en dos. Entonces, los visibles de noticiero: narcotráfico, corrupción, politiquería, todas estas cosas. Pero están los otros problemas que son mucho más allá, que son los que no salen en las noticias, pero que son los que más están avanzando, y es cultura. Entonces, venga, ya no le vamos a echar la culpa a España. Hace 200 años no somos de España, ¿sí? No le vamos a echar la culpa a los otros países, somos nosotros. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro territorio? ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué está pasando con nuestra familia? ¿Es responsabilidad de quién? Primero podríamos echarle la culpa al rey de España. ¿A quién le echamos hoy la culpa? La educación es culpa de quién. ¿Sí? La salud es culpa de quién. Porque nosotros mismos jugamos a que nos den todo, pero no somos responsables de nosotros, ¿sí? Mire, yo quiero ir como cerrando este ejercicio, que fue un ejercicio corto. Pues es que este video es una cosa muy simple para contarles lo que hablamos en todo un semestre, pero yo quiero contarles una cosa que a mí me llama mucho la atención. Nosotros en estos momentos somos el país de la crítica y no de la propuesta. No somos el país de la propuesta. Yo estoy de acuerdo, estoy convencido de eso. O sea, aquí nos quejamos de todo, aquí criticamos todo. Todo está mal, ningún gobierno nos gusta, ninguna acción nos gusta, el otro propone, entonces no me gusta. Pero nosotros no proponemos el cambio, nosotros no nos lanzamos a cambiar la realidad. Nosotros no nos lanzamos a hacer cosas diferentes. Nosotros no nos lanzamos a proponer nuevas estrategias de pensamiento. Nunca lo hacemos. Nos pasamos todo el tiempo esperando a que abran. Me gustó mucho que esta semana veía yo en los comerciales del televisor, y decían que ponían un ejemplo ahí de una persona que sabía que estaba contagiada, contagió a otro, y decía: todo por excusas. Nosotros para todo tenemos una excusa.
es que yo no puedo ser un buen maestro porque no tengo a mis alumnos enfrente. Bueno, yo tengo un computador y ante la pantalla estoy haciendo mi labor docente. Tengo que cambiar el mundo desde ahí. Yo no puedo salir a bailar. Bueno, baile solo en su pieza. Bueno, haga cosas distintas. Empiece a emprender. Me encanta cuando me llaman y me escriben en redes sociales, profe, estoy emprendiendo, profe, estoy saliendo adelante, profe, vea, yo quiero hacer esto. Pero me preocupa en el alma cuando me escriben a decirme, estoy aguantando hambre. Cuando son personas que yo sé que tienen todo y que pueden hacer y que pueden construir. Nos convertimos en unos mendigos de necesidades, mendigamos la necesidad. Yo pienso que ese es el mayor problema colombiano. Y aquí termino ahora sí diciendo, el problema de los niños en la guerra es ese, que fue lo que ustedes propusieron tan maravillosamente en su integrativo. Le dijimos a los niños que se acostumbraran a que el país les da todo, le abre las manos y ténganlo ahí. No, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la formación? Entonces, ¿por qué se nos están yendo los niños para allá? Porque a nosotros se nos acostumbró a esto. A todos queremos un futuro sin esfuerzo. Pero para que lleguemos a donde queremos que llegar y para que estemos donde queremos estar, tenemos que haber sufrido, tenemos que haber pasado. Yo miro con mucha esperanza este proceso de la pandemia, diferente a los errores que se estén ocurriendo. Vale la pena. Vale la pena transformarnos, vale la pena cambiar, vale la pena decirle al mundo que somos distintos, que nos tocó en la historia. Seguro los que vayan a ver problemas colombianos el siguiente semestre van a tener que trabajar la pandemia entre uno de los problemas. Y el problema no es el virus, el problema es cómo manejo yo el virus. El problema no es el narcotráfico, el problema es mi actitud frente a una así como el narcotráfico es ilegal, hay muchísimas otras cosas ilegales en Colombia que nosotros mismos patrocinamos la ilegalidad. Nosotros mismos la patrocinamos. Colombia en estos momentos necesita más honestidad. Colombia en estos momentos necesita más creatividad. Colombia necesita personas que piensen en grande. Nosotros necesitamos innovadores. Y lo más importante, necesitamos personas que se sienten y se sientan colombianas, colombianos, y se genere el cambio a partir de ellos. Yo no tengo que esperar que el otro cambie, yo tengo que ser parte del cambio. Termino este video dándoles las gracias por haberme permitido ser maestro, las gracias por dejarme hacer lo que me gusta, las gracias porque cada encuentro aprendí de ustedes, aprendí mucho. Gracias porque me siento muy orgulloso de lo que logré hacer con ustedes. Gracias a la universidad que me permitió ser su maestro. Y pues gracias a la vida que hoy cerramos un ciclo, pero les aseguro que vamos a tenerlo abierto para la reflexión. Dios los bendiga. Muchas gracias.